les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Bueno, una de las cosas que yo sí quiero decir, que yo creo que yo nunca he dicho al pastor Pablo, y comprensión de los tiempos, es que el pastor Pablo tuvo la visión de hacer algo parecido y de armar recursos y de grabar hace más de 20 años, pero en ese tiempo no teníamos toda esta tecnología que tenemos hoy y la producción costaba tanto que lo puso en pausa. Y en estos tiempos, con esta tecnología, llega la pandemia y el Señor pone esto también en nuestros corazones y hace clic, y el Señor hace el clic, y aquí estamos haciendo algo maravilloso y vemos que ustedes son bendecidos, nosotros somos bendecidos. Y es la forma como trabaja el Señor. El Señor trabaja en nuestros corazones y Él es el jefe, el gran jefe, Él es el supremo, Él es el que nos dirige y nos pone en nuestro corazón su corazón. Entonces, damos gracias a Dios por eso y pues el pastor Pablo también no solo es uno de los conferencistas. Yo digo que Él es mi jefe en el sentido que Él tiene mucha visión y muchas cosas hacia adelante y yo tomo nota y hacemos ahí y ha sido para mí también eso, un reencuentro para mí en esta área, aparte de que fue mi pastor desde que yo era joven, entonces es una relación de muchísimos años y bueno, no le dije que lo iba a presentar, pero se me ocurrió presentarlo en esta forma. Estamos muy agradecidos con usted, con su vida, con su esposa, su familia, Pastor Pablo, y vamos a comenzar a ver si el pastor Arturo ora por esta semana de conferencia. Claro que sí, muchísimas gracias, Pastora Inés. Pastor Carlos y Pastora Inés están llevando adelante este ministerio de comprensión de los tiempos que nos bendice tanto a todos. Así que vamos a dedicar este tiempo para el Señor, celebrar su presencia en medio de nosotros y agradecidos con todos los dones y regalos que Dios nos da en este tiempo a través de pastores y ministros que tienen tanta experiencia y la quieren pasar a nosotros. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias y te alabo por la oportunidad maravillosa de tener este tiempo juntos para aprender de ti, de tu palabra. Gracias también, Señor, porque nosotros podemos en este tiempo aprender principios que nos ayudarán para que el siguiente año y nuestro futuro tenga este balance, este equilibrio que tú deseas. Dale una gracia y una unción especial al pastor Pablo Tremba para que con facilidad nos presente y transmita estos principios y conceptos y también de su propia vida cuando nos ilustra cada tema. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, qué bueno estar con ustedes en esta conferencia. Pero antes de entrar en esta conferencia, Inés mencionó algo de la visión. En realidad, a esta altura de la vida, uno ya sabe que a veces uno sueña con cosas y los sueños mueren y otro los resucita. Si no le permite Dios a uno hacerlo, Dios resucita a otros o los motiva. No es la primera vez. Yo recuerdo en el Instituto Bíblico, yo estaba trabajando en la impresora. Era una impresora toda viejita, pero funcionaba y se hacíamos los boletines y otras cosas. Y imprimiendo ahí junto a la impresora llega y Dios me dice, y un día vas a estar escribiendo materiales de discipulado. Y también como un poquito inspirado por el fundador del instituto al cual nosotros asistimos, que había escrito un montón de libritos pequeños de estudio en inglés y ya creo que los habían estado traduciendo a otros idiomas. Pero yo tenía un concepto de lo que Dios quería que yo hiciera y se lo mencioné al director del instituto, del sueño que yo tenía para materiales escritos de discipulado y todo. Y él dijo, wow, eso es de Dios, eso es de Dios. Un par de semanas más tarde, él convoca a un comité para hacer el primer librito acerca de la oración y
Y al invitar a este comité para hacer ese librito, porque la idea era que no fuera uno solo el autor, él invita a diferentes personas menos a mí. Y yo dije, yo soy el de la visión, ¿qué es eso? Y entonces, claro, ahí estaban algunos de mis estudiantes y otros profesores del instituto, menos yo, el que había lanzado la visión. Y después alguien de los estudiantes llega y dice, sobre ese tema usted tiene unas notas, ¿me las puede dar? Porque vamos a trabajar ese librito. Y yo tuve mi primer momento de decir, ¡ah! Yo no les voy a dar porque esa es mi visión, ¿no es cierto? Uno quiere aparecer como el grande ahí. Y entonces Dios dice, no, déjalo, de las notas. Entonces las entregué y vi el librito completado. De hecho, al final yo lo imprimí por primera vez y tuvo una existencia por mucho tiempo. No lo vi en esta ocasión. Cuando vi hace unas semanas estuve en el instituto hablando con el que hoy es el director. No vi ese librito otra vez por ahí, pero seguro que lo tienen. Y bueno, murió esa visión ahí. Y años más tarde, y creo que fueron necesarios porque en esos años Dios me preparó, me iba moldeando, iba trabajando conmigo. Y fue allí en esos momentos cuando ya en Colombia, estando en Colombia, se abrieron las puertas para empezar a escribir materiales acerca que ayuden al discipulado de los creyentes. Lo de los videos fue parecido. En Colombia, un misionero tuvo la visión, tenemos que grabarlos, el Instituto Bíblico, y lo grabamos, hecho en casa con un VHS, Betamax, no sé si alcanzamos a usar eso, seguro que muchos ya ni saben qué es eso, ¿no es cierto? Y entonces eso llegó y tocó muchas vidas, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, en diferentes países donde los llevábamos, y en ese tiempo tocaba llevarlo en la maleta y pasarlos por aduana y todo el cuento. Era todo un desafío llevar esos VHS que los reproducíamos uno a uno, así que si pedían más de un combo, era todo un trabajo de muchas horas, horas y horas de trabajo, pero llegaron a lugares donde hoy, cuando llego allá, dicen, esos videos cambiaron mi vida. Y bueno, cuando estuvimos como misioneros en el Perú, yo dije, eso hay que seguir haciéndolo o volver a hacerlo, porque en cierta manera ese plan original también empezó como a frenarse, ya no era tan fluido. Y yo dije, yo quiero volver a hacerlo, pero en el Perú comenzamos y yo no tuve dinero suficiente, no teníamos dinero en la iglesia para hacer muchas cosas, así que ahí murió y yo dije, Señor, que otros lo hagan o yo no sé qué va a pasar. Y claro, de repente aparece comprensión de los tiempos y yo digo, eso es, ahí viene la resurrección de la visión. Y es otra gente que lo hace, solamente me gozo que está ocurriendo lo que está ocurriendo porque las vidas que están siendo cambiadas, eso es lo que al final importa. Y gracias por comprensión, gracias por Inés y por Carlos y por su equipo que está tan involucrado en esto, y esto es apenas el comienzo. Vamos a tener y ver tiempos muy, muy buenos y vidas cambiadas, aleluya, transformadas, que eso es lo que queremos ver, y poblando el cielo, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, ahora sí entremos a nuestra conferencia en esta noche. Vamos a hablar de una vida balanceada, siguiendo un orden de prioridades. Ahora, este tema a mí también me lo enseñaron cuando era joven y bonito, y entonces, y lo masticamos durante años y décadas, y no solamente como un material para estar enseñándolo y hacer, como se dice, sentir mal a la gente porque no viven según las prioridades, sino para ayudar a ajustar la vida, a alinearla con ciertas cosas importantes que deben ser implementadas en nuestra vida para vivir una vida
balanceada, una vida sin desvíos, ¿cierto? Una vida donde el estrés es manejable, donde la familia no padece cosas que no se pueden rescatar. De hecho, la idea es que vivamos en victoria y que podamos ir de gloria en gloria y vivir una vida equilibrada y una vida apasionada para el Señor, y que las cosas con el Señor no sean algo pesado, que uno dice, yo no, es tan duro seguir a Dios. No, en realidad no es tan duro. Duro es porque a veces no queremos seguir las cosas de Dios, porque lo de Dios siempre trae vida. Ahora, este orden de prioridades, usted cuando va a leer libros, cuando va a escuchar prédicas acerca de prioridades, posiblemente va a encontrar este orden algo parecido. El orden no cambia en gran manera. Hay gente que le quita o le añade un punto o dos y le pone otro punto, pero yo sugiero y prefiero el orden de prioridades como nos lo presenta el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Y yo creo que para comenzar debemos leer, y ojalá usted tenga la Biblia ahí en sus manos. Hoy estaré leyendo de la Biblia de las Américas, y como ustedes saben, bueno, esta es una muy buena Biblia también, así que vamos con ella, y yo voy a leer de Efesios capítulo 5 y vamos a partir del versículo 10, aunque este versículo no es la frase completa, sino viene con una idea anterior, pero ahí comenzamos. Efesios capítulo 5, versículo 10. Dice, examinando qué es lo que agrada al Señor. Quiero parar aquí de una vez. Primero, nosotros tenemos que examinar. Hay una tarea a la cual el apóstol Pablo nos está llamando, algo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que agrada al Señor? Eso uno no lo sabe automáticamente. Uno a veces tiene una corazonada, uno cree que es esto, uno a veces cree que es lo otro. No, uno tiene que examinarlo bien, como una persona que hace un estudio profundo. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Para eso, naturalmente, tenemos que ir a la palabra de Dios, leerla, estudiarla y ver qué es lo que agrada al Señor, cuál es su voluntad. Después dice versículo 11, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. ¿Qué nos dicen estos versículos? Estos versículos nos están diciendo que hay una manera de vivir la vida que no trae prosperidad, que no es de bendición, que es una vida estéril. Es una vida que no produce frutos que agradan al Señor. Y esta hay que evitarla. De hecho, aquí nos dice, no participen de ese estilo de vida que es hasta vergonzoso, que ni se debería estar hablando del mismo. Después, versículo 13 dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes. Y esto no se lo está escribiendo a incrédulos, sino se lo está escribiendo es a cristianos. Y recuerde, es la carta a los Éfesos. Y los de Éfeso recibieron en Apocalipsis aquella carta que cuando se les dijo, ustedes se han enfriado, ustedes han perdido el primer amor, ¿cierto? Esta es una iglesia que ya estaba, cuando Pablo le escribió esta carta, experimentando como un desvío, como un apagón espiritual. Y por eso él dice aquí, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto,
tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Y permítame decir una cosita acá. Aquí dice, cuidado, ten cuidado cómo anda. En otras palabras, aquí no se trata de saber toda la teología. Ahora, yo no estoy diciendo que teología no es buena. Yo creo que una buena teología es la que nos dicta nuestro comportamiento y nuestra manera de pensar. Por eso teología sí es importante, pero teología solamente en la cabeza que no pasa a la vida diaria no sirve de mucho. De hecho, la palabra de Dios llega a tener su impacto completo cuando nosotros la obedecemos, cuando andamos en aquellas cosas que el Señor quiere o las que a Él le agradan. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y dígame si no vivimos en tiempos tremendos. Y la pandemia, no sé si eso vale como días malos. Yo creo que lo que vale aquí como días malos es esa apatía a las cosas de Dios, es ese desvío doctrinal que nosotros estamos viendo en las iglesias, es esa falta de amor. Los valores de Dios no se están reconociendo, ni respetando, ni viviendo. Estos son días muy malos y tenemos que por eso nosotros de verdad examinar qué agrada al Señor, cuál es su voluntad, qué es vivir sabiamente para vivir alineados con Dios y seguir una ruta que trae vida, que trae prosperidad y que trae gozo, balance a nuestra vida, porque mire lo que sigue en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Versículo 17, así pues no seáis necios o tontos, y yo no quiero ser tonto, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y después sigue y dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Aquí la pregunta es, ¿qué me inspira? ¿Qué me influencia a mí? Hay cosas, obviamente, que nos influencian de una manera incorrecta y nos llevan a llevar una vida disoluta, una vida de vergüenza, una vida que no trae frutos, una vida que trae mucha depresión, tristeza a la vida. Pero hay también una vida que es la vida llena del Espíritu Santo, es la vida de gozo, es la vida de un espíritu agradecido, es una vida donde en la familia las cosas caminan como deben caminar, donde aún mi propia vida, salud, mi cuerpo, mis relaciones con otros, todo está caminando de una manera balanceada. Después dice que para estar llenos del Espíritu Santo, y aquí posiblemente lo volvemos a mencionar, esto significa ser llenos, es manténganse llenos. Esto no es una cosa, una vez experimenté hace 20 años algo y wow, eso fue del Espíritu y hoy estoy feliz. No, ser llenos es algo que debe ser constante, tengo que cuidarlo. De hecho, Romanos 12:11 dice que debemos ser fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Ese fervor, eso no solamente se mantiene con una experiencia. Ahora que estamos viviendo en Alemania, pues en estos tiempos de invierno tenemos ahí como una chimenea, un horno, yo no sé cómo llamarlo, pero es como una chimenea y entonces prendemos el fuego fuera de la calefacción central. Ahí hay algo donde podemos poner pedazos de madera, leña y prender el fuego y bueno, cuando se prende ese fuego, cuán calientico puede ser ahí el lugar y la sala donde estamos nosotros, pero esa madera se va, eso se quema y de repente el fuego se apaga, ¿no es cierto? Y hay que echarle nueva leña para que siga esa candela, ese fervor. Igualmente en nuestra vida como cristianos, hay que echarle leña al fuego, ¿no es cierto? Y constante para mantenernos fervorosos en el Señor, llenos del Espíritu Santo. Y después nos dice qué hay que hacer para poder mantenernos en esa
llenura del Espíritu Santo, habla de que debemos hablar entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y después comienza, y yo no voy a leer esa parte, pero si usted mira en su Biblia, ahí viene toda una serie de recomendaciones del apóstol Pablo basado en lo que acaba de decir: examinadlo todo y vivan según la voluntad de Dios, vivan sabios. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo yo vivir una vida sabia, una vida balanceada, una vida que de verdad produce el fruto del Espíritu Santo? Entonces, claro, Pablo no nos deja por allá en las nubes sin decirnos qué es lo que hay que a lo cual hay que ponerle atención. Entonces, primero él nos está diciendo que debemos poner atención a nuestra relación con Dios. Debemos buscar permanecer llenos del Espíritu Santo. Hay naturalmente algunas recomendaciones, cómo podemos vivir esa vida ferviente en nuestra relación con Dios, ¿cierto? Dios siempre en el centro. ¿Cómo podemos mantener eso? Pablo nos da unas recomendaciones. Más adelante hoy vamos a hablar de eso. Después comienza a hablar de la relación familiar. Primero se dirige a las mujeres y les da a ellas unas recomendaciones, y luego a los esposos, y quiero aquí ya de una vez hacer una, ¿cómo se dice? Una paréntesis. Los predicadores siempre andan con paréntesis, ¿no es cierto? Y aquí, aquí habla Pablo más a los hombres que a las mujeres. Nosotros a veces nos olvidamos de eso, porque yo creo que nosotros los hombres tenemos una responsabilidad que debemos tomar en serio en el hogar. Bueno, y después, en medio de eso, habla, bueno, más adelante habla de los hijos, ¿no es cierto? Hijos que deben obedecer a sus padres, pero también habla de los padres que deben vivir de una manera que no provoquen a ira a los hijos, sino que los críen o en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, primero él habla de nuestra relación con Dios y cómo mantener el fervor en ella. Después él dedica varios versículos a hablar de la importancia de nuestras relaciones familiares. Habla de la esposa hacia el esposo con toda la familia, y el padre o los padres con los hijos hacia los padres. Es el tema que podríamos decir es el de la familia. En medio de esos versículos, él habla, en el versículo 28 dice: así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Aquí habla Pablo claramente que nosotros por naturaleza pues le damos cierta importancia a nuestro cuerpo, y en la Biblia claramente nosotros vemos que sí, este cuerpo es importante para Dios. De hecho, es el templo del Espíritu Santo. Nosotros no solamente somos espíritu, alma y cuerpo. Así que al cuerpo también le tenemos que poner atención y dedicarle el respectivo tiempo. Vamos a estar hablando de eso. Así que yo le voy a invitar a que se conecte mañana y pasado mañana a nuestra conferencia, porque vamos a estar hablando de esto, muy importante, porque hay un balance ahí también en esto, cómo tratamos nosotros nuestro cuerpo. Y después tenemos a partir del versículo 5 al 9, tenemos otro ambiente donde tenemos que examinar qué es lo que agrada al Señor, cuál es la voluntad de Dios en esas relaciones. Y esto tiene que ver con nuestras relaciones, y yo lo hago aquí un poco más genérico, no solamente entre amos y siervos, jefes y empleados,
sino yo diría, esta es nuestra relación con terceros, ¿no? Con nuestros amigos, con la gente en nuestra iglesia, con nuestros vecinos, ¿no es cierto? Esas son relaciones que debemos estar cuidando, en las cuales tenemos que invertir tiempo y energía. Y finalmente habla de la armadura de Dios, y terminando al final, Pablo llega y habla pidiendo que la iglesia ore por él para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Aquí, en esta parte, Pablo ahora, después de hablar de la relación con Dios, la relación familiar, el cuidado de su propio cuerpo, de las relaciones con terceros, ahora está hablando del ministerio. Y yo sugiero que nosotros sigamos ese orden como lo plantea Pablo aquí, para establecer nuestro orden de prioridades. Entonces, primero viene Dios, después viene mi relación en la familia, el cuidado de mi vida personal. Cuarto sería mis relaciones con gente más allá de mi familia, terceros en la iglesia como fuera de la iglesia. Y finalmente el ministerio. Y este orden no sugiero que lo cambiemos. Yo he tratado a veces de hacer el ministerio el número uno, y cuando de repente veo que tengo estrés personal, que mi familia está también muy tensa y piensan que ya no tienen esposo ni papá, entonces eso es peligrosísimo, ¿no es cierto? Y aunque el ministerio es súper importante, yo entiendo eso, no es no es el número uno. De hecho, si yo no cuido mi relación con Dios, ¿cómo voy a poder ministrar efectivamente con gozo y poder y autoridad? Y yo recuerdo veces cuando peleaba con mi esposa, increíble, ¿no? Uno a veces es tan tonto y lo hace. Y entonces discutíamos, y yo nunca le pegué a ella, ella nunca tuvo un ojo azul, no. Pero hay discrepancias en opiniones, y gracias a Dios por eso. Pero entonces, ay, ¿no es cierto? Y después uno sale con la Biblia, dice que a predicar. Y yo recuerdo una vez muy claramente cuando el Señor llegó y me dijo, ok, y ahora vas a predicar, ¿cierto? Qué bonito, lo vas a hacer. Y tuve que regresar a la casa para pedir perdón. Así que yo he aprendido a pedir perdón y lo he hecho muchas veces en mi vida, pedir perdón. ¿Por qué? Porque yo creo que no vamos a poder ministrar si nuestra relación con la familia no está bien. Y ahora miremos nuestra relación personal con nosotros mismos. Nos descuidamos, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a servirle a Dios por muchos años así? Y lo otro, con mis relaciones con el prójimo. Si yo peleo con todo el mundo, soy una persona amargada, soy una persona que, que trata mal a la otra gente, ¿cómo voy a estar ministrando a otros? Así que el ministerio va a ser muy inefectivo a largo plazo si yo no cuido este orden de prioridades. Entonces, con esta preintroducción, vamos a la introducción, y yo quiero leer otra cita bíblica, 1 Corintios 9, 23 al 27, y esta sí de la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 9, 23 al 27 dice, hago lo que sea para difundir la buena noticia. Esto es el apóstol Pablo, y participar de sus bendiciones. Aleluya. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. ¿Y cuántos aquí no queremos correr para ganar en la vida? Ganar en la vida personal, ganar en el hogar, en las relaciones matrimoniales, con los hijos, con la gente a nuestro alrededor, en el trabajo, en la iglesia. Y después dice,
Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero y ahora que estamos pronto a vivir los olímpicos, ¿no es cierto? Muchos ya están entrenando. Eso no se entrenan un día antes, eso ya van entrenándose, ¿no es cierto? Con mucha disciplina. Y algunos recibirán algunas medallas, pero todo eso se desvanece. De hecho, por eso necesitamos olímpicos cada 4 años para volver a emocionarnos con estas cosas. Pero nosotros, dice aquí, lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro, dice el apóstol Pablo, cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, o yo añadiría aquí lo que agrada al Señor. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, en otras palabras, de ministrar, echar fuera demonios, etcétera, yo mismo quede descalificado. Si queremos que un auto ande por mucho tiempo y nos lleve a donde queremos llegar, es importante que le hagamos el mantenimiento debido. Podemos andar con el auto por un buen tiempo sin cambiarle el aceite, sin revisar los frenos y sin hacer muchas cosas necesarias y disfrutar del auto. Claro que sí. Como sea, llega un momento que el auto no va a andar como queremos que ande porque no lo cuidamos debidamente. Eso lo sabemos. Cuando pensamos en el tema del mantenimiento, entonces debemos reconocer que hay cosas que en el proceso son vitales y otras que son más bien secundarias. Las cosas vitales o esenciales, eso es lo que es la palabra de hoy día, lo esencial y lo no esencial, eso por lo menos nos enseñó la pandemia, ¿no es cierto? Que hay cosas no esenciales. Y a veces le dedicamos tanto tiempo a eso y dinero también, y finalmente podemos vivir sin ellas. Pero hay otras que son esenciales, vitales, de hecho. No, esas no pueden ser descuidadas para nada si no queremos experimentar un desastre o un accidente. Igualmente, en la vida personal, como en la familia, en la vida familiar, como en el ministerio, se requiere de cosas que ayudan a mantener la vida, la familia y el ministerio marchando y avanzando. Si se descuidan ciertos elementos que fortalecen la vida, entonces puede ser que caminemos por un momento, pero llegará el instante en que las cosas colapsan y se experimenta entonces el triste desastre. Y eso no lo queremos. Por eso nosotros tenemos que revisar, examinen lo que agrada al Señor y tenemos que llegar y alinearnos a lo que el Señor quiere de nosotros, hacerle mantenimiento a nuestra vida personal. Hace poco estuve en la convención alemana allá de la iglesia cuadrangular y algunos allí, ahora eso es, no sé si es una moda o qué es, pero ellos solo se apartan a ciertos lugares, algunos lugares de retiro donde pueden estar solos y bueno, a veces son acompañados a ratos para hacerse preguntas alrededor de la Biblia, de Dios y lo que Dios está hablándoles. Y es como un tiempo más de revisar dónde estoy yo con mi Dios. Yo no sé si puedo llegar y mantener mi boca un día callado. Eso sí creo que es complicado. Yo no me voy a tampoco apuntar a un ejercicio de esos. Pero, ¿cuál es el punto acá? El punto es que hay que tomarse el tiempo para revisar la vida personal. ¿Dónde estamos en nuestra relación con Dios, con la familia, conmigo mismo, con el prójimo y en el ministerio? ¿Y qué importancia le estoy dando a eso? ¿Estoy destruyendo mi vida o la estoy viviendo de una manera sana que puede ayudarme a vivir una vida estable? Ahora, otro ejemplo que me gusta usar aquí es el de una batería. Una batería
puede funcionar por cierto tiempo, pero si no es cargada, cuando lo necesita, deja de servir. El poder desaparece y no puede dar lo que se espera que suministre. Hay además cosas que contribuyen a que una batería se descargue con mayor rapidez de lo normal, así como también hay maneras correctas para cargar una batería. Nosotros hoy en día tenemos todos el celular, ¿cierto? Tenemos lo que llamamos celular inteligente, ¿no? Y de vez en cuando me aparece una nota, hay una app que está, ¿cómo se dice? Usando demasiada energía. Y sí, usted apaga esa app y de repente la batería le alcanza más tiempo. Hay algunas apps en nuestros teléfonos que sí acaban con la batería, pero no solamente hay eso con el teléfono. Yo creo que en nuestra vida hay a veces cosas que gastan más nuestra energía, nuestra batería, tanto espiritual como emocional, hasta física, ¿no es cierto? La vida espiritual, emocional y física de una persona sí se puede comparar con una batería que tiene que ser cargada a su debido tiempo para que no deje de funcionar o para que no llegue al punto que funcione, pero con ciertas fallas o a medias, ¿no? Entonces, estoy sirviéndole al Señor. Sí, es cierto, es un sacrificio servir al Señor. Qué tristeza. No, señores, yo creo que muchas veces es porque no hemos hecho el trabajo de revisión, de mantenimiento, de recarga de nuestras baterías. En este módulo vamos a estudiar aquellos asuntos que descargan nuestras baterías, pero también vamos a ver cuáles son las cosas que nos ayudan a darle un buen mantenimiento a nuestra vida personal y a nuestro matrimonio, para que así podamos correr la carrera de la cual el apóstol Pablo nos estaba hablando, que tenemos por delante, y disfrutar de la vida como Dios quiere que la disfrutemos. El modelo de prioridades que estamos proponiendo y que yo estoy proponiendo aquí en este módulo también es útil para el momento en el cual tomamos decisiones en la vida. ¿Cómo afecta esa decisión mi relación con Dios, con mi familia, con mi cuerpo, con las relaciones interpersonales? Entonces, este orden de prioridades nos va a ayudar también a tomar decisiones sabias en la vida, cuidando la vida personal, familiar y ministerial. Para vivir una vida que marca la diferencia, que en la carrera de la vida y del ministerio no se quema, y hoy mucho se habla del burnout, de los quemados, debemos considerar el lugar que nosotros le damos a ciertos asuntos en nuestro diario vivir. En ese orden de ideas es supremamente importante considerar qué es lo que vamos a poner en primer lugar, qué es lo que más valoramos en la vida y cuáles son las prioridades que viviremos para fortalecer la vida personal, pero también el matrimonio, la familia y el trabajo, y para que cada una de esas áreas sea todo lo que puede llegar a ser o que pueda cumplir los propósitos de Dios. Como cristianos debemos, y yo ya lo dije y lo repito, cuidarnos en cuanto a la manera como vivimos nuestra vida. Solamente recuerde lo que leíamos en Efesios capítulo 5, 15 al 16. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, cuídese cómo anda, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esa es la versión nueva Biblia de las Américas, mejor dicho. Hoy estamos con varias Biblias acá. Al hablar de prioridades, no hablamos solamente de dejar pecados, como lo que yo ya mencionaba al principio, que hay cosas que descargan las baterías, y pecados siempre descargan las baterías, ¿no es cierto? De hecho, Proverbios 28:13 dice: el que no confiesa sus pecados, pues
no prosperará. En otras palabras, y el mismo David, cuando no confesaba sus pecados, él pensaba que se le estaban secando los huesos, ¿no es cierto? Eso descarga, eso quita energía. Y también prioridades en el orden incorrecto también nos van a descargar. Pero no solamente estamos hablando aquí de dejar los pecados que sí nos descargan o nos hacen daño, tampoco conformarnos con solamente hacer lo bueno y guardarnos de seguir la corriente de este mundo. Es más que eso, es no solamente decir, ay, es que yo soy buena persona, yo no hago esto, yo no hago lo otro, sino aquí lo que estamos hablando es que tenemos que escoger lo mejor de Dios para la vida. Y a veces en nuestro corre de la vida, vemos que hay muchas cosas como importantes, pero lo más clave, más bien así, hay muchas cosas urgentes que tenemos que solucionar y lo importante a veces lo dejamos a un lado y eso nos va a afectar tarde o temprano. Así que debemos estar atentos a cómo organizamos y vivimos nuestra vida. La manera como vivimos nuestra vida hace que seamos un impacto en este mundo. También debemos usar el tiempo de tal manera que hagamos lo mejor de él. Y tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana y los años que Dios nos da y esos son suficientes para hacer lo que a él le agrade. No hay garantía, eso es verdad, para que un creyente o líder no caiga en el error de cambiar el orden de las prioridades en su vida, descuidando su vida y su matrimonio y llegando a estar enfocado en lo que no tiene mucho valor. Hay que estar siempre alertas y pendientes de hacer la voluntad de Dios, ya que solamente entenderla no significa que automáticamente se esté cumpliendo con ella. Yo ya mencioné eso al principio. Las cosas de Dios no son solo para saberlas, sino para hacerlas. Todos usamos, sea como sea, algún sistema para determinar nuestros valores y nuestras prioridades por las cuales vamos a luchar. La Biblia no solamente nos da metas que debemos alcanzar, sino también nos muestra cuáles son los valores firmes y las prioridades que debemos tener en cuenta para nuestra vida. Observar estas prioridades correctas produce finalmente un estilo de vida sano y cumplidor de los propósitos divinos. Por ejemplo, tenemos plasmada en Mateo capítulo 6, 33, la que Dios califica como una de sus prioridades. Y muchas veces usamos este versículo, ¿no es cierto? Para decirle al otro, más primeramente, buscad las cosas del reino de Dios y su justicia y el resto le será dado. Ahora, usted posiblemente aquí nunca vio esto como un orden de prioridades, pero oiga, aquí dice primeramente. Entonces, ¿qué es primero? Pues allá en Guatemala, cuando llegan y se comprometen con algo, le dicen a uno una frase adicional al final, primero Dios. En otras palabras, le echamos la culpa a Dios y estas cosas no funcionan. o por el otro lado, sí, ponemos a Dios por medio porque Él es el que finalmente pues determina qué es y qué no es. Pero aquí dice, más buscar, y esto habla de una intensidad de buscar, de meterse en el asunto. Primeramente, ¿qué? El reino de Dios, los asuntos de Dios y su justicia. Vivir la vida como Él manda. Y el resto le será añadido. ¿Qué es el resto? Si usted lee Mateo capítulo 6, el resto del cual está hablando es de la comida, del vestido y del techo. Está hablando de las cosas por las cuales usted y yo a veces nos estamos preocupando mucho más. Y seamos sinceros, ¿cuántas veces no nos encontramos? Y yo me encuentro ahí. Yo digo, pero ¿por qué me estoy preocupando por esas cosas? ¿No es cierto? Ay, que la inflación, ¿no? Que yo leía en estos días que la inflación estaba no sé, ahora si era Alemania o Colombia, en 4 puntos, no sé cuánto por ciento. Y por ahí en otro papel leía yo que la real inflación está por 11%. Y yo dije, no, fregues, me quitaron el diezmo este año solamente con la inflación, ¿no es cierto? Y entonces uno dice, ¿cuánto no hubiera hecho yo comprado con esos 10%, ¿no es cierto? Y entonces todos, ¡ah!
ay, uno está así y de repente ya no puede dormir y cualquier cosa, hasta el trato con la otra gente se ve afectada por eso, porque de repente Dios no es primero, sino esas cosas. Y aquí nosotros vemos ya cómo Dios, Jesús mismo, dice, primero Dios, y después las otras cosas. Sí hay que preocuparse por ir a trabajar, claro que sí, hay que preocuparse por hacer un presupuesto bien hecho y sostener eso y vivir según esas cosas, claro que sí, hay que mirar cómo hace uno la mejor compra, claro que sí, pero primero Dios. ¿Cierto? Las cosas de Dios y Dios después ayuda a que las otras cosas vengan a encajar. Así que esta cita bíblica muestra claramente que el reino de Dios y sus asuntos deben ser nuestra preocupación antes que aquellos asuntos como son la comida, el vestido y el techo, el preocuparnos por aquellas cosas de las que Dios se quiere ocupar puede ser muy desgastante para nosotros. De hecho, Dios dice, Él quiere ser nuestro proveedor. También es muy desgastante invertir tiempo y energía en cosas que nosotros al final no podemos controlar. Yo no puedo controlar la devaluación o si algo vale más o menos. No podemos. Muchas cosas queremos controlarlas como personas y no incluimos a Dios. Hoy queremos rescatar al mundo para que no haya calentamiento global, pero dejamos a Dios por fuera. Eso así no funcionan las cosas. Tenemos que ser responsables, pero Dios primero. Dios tiene que estar en nuestra ecuación y tiene que estar en primer fila. Según Mateo 6, podemos examinar a la luz de la Biblia las prioridades que nosotros tenemos personalmente hoy en nuestra vida. Y por eso podemos hacer aquí ciertas preguntas. Y usted hágaselas ahí donde está. Que no vamos a usar el chat para confesar pecados en esta ocasión, ¿no es cierto? Pero ¿por cuáles cosas me preocupo o me afano más en la vida? ¿Qué son las cosas que más le preocupan? Ahí usted puede medir qué es lo que llenó mi mente hoy en este día. ¿Qué fue lo que me inquietó? ¿Qué me hizo nervioso? ¿Qué me irritó? ¿Cuáles fueron esas cosas que les di tanta importancia, pero que a la larga no son, ¿no es cierto? Pero mira, si su preocupación es, no, yo quiero una relación viva con Dios, no sea hipócrita, pero si lo es, aleluya. Pero si es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, no se condene, pero sí sea honesto, honesta y diga, bueno, aquí hay un tema mío de preocupación y parece que esas son cosas que Dios quiere controlar él y quiere que nosotros dejemos eso en las manos de él. Entonces, obviamente no estoy incluyendo a Dios en mi ecuación y por eso yo tengo que manejar todo, controlarlo, ¿no es cierto? Y entonces me preocupo. Y bueno, yo he querido en mi vida controlar un montón de cosas y hay un montón de cosas que he tenido que ver que no se pueden controlar. El problema es que uno es tan necio y cae una y otra vez en esas trampas del enemigo, porque él quiere desgastarnos, él quiere que nuestras baterías se desgasten. Y después, ¿en qué cosas invierto más tiempo, no es cierto? Eso es una pregunta que también nos ayuda a examinar dónde están mis prioridades. Allí donde más dinero se invierte, allí donde más tiempo se invierte. Estos son indicios de cuáles son mis prioridades. Entonces, así rápidamente, ahí en el chat, ahora sí puede poner algunas cosas que usted considera, poniéndola en una palabra, dos palabras. ¿Qué personas o actividades descargan de manera especial sus energías emocionales, espirituales y físicas? ¿Por qué cree que eso es así? Pero anota solamente qué cosas descargan su batería ahí rápidamente. Ponga ahí, después de lo que usted dice, cuáles son las cosas que descargan sus baterías, ponga ahí
¿Qué cosas ayudan a que sus baterías personales sean recargadas? Entonces usted pone me ayuda a y pone ahí sus comentarios. Las cosas que descargan sus baterías, ¿cuáles son? ¿Y cuáles son las que recargan? Algunos dicen que las quejas, las críticas, algo de la amargura, vivir en el pasado, las relaciones familiares a veces descargan las baterías. Y pues para cargar las baterías, tomar tiempo a solas con Dios o perdonar, también fluir en esas relaciones personales con buena comunicación, la palabra de Dios. Entonces, bueno, ahí vemos cómo sí hay personas y circunstancias que nos van quitando fuerza, pero al mismo tiempo podemos encontrar que hay cosas que nos ayudan a recargar, a estar nuevamente listos para seguir adelante. Entonces, muchas gracias a todos en este chat por participar de esta manera. Fantástico, muchísimas gracias. Es obvio que todos vivimos en el mismo planeta, ¿no es cierto? Y hay cosas que nos descargan y hay otras cosas que nos cargan y tenemos que aprender a detectar esas cosas que nos descargan la batería espiritual, emocional y hasta física y evitarlas, pero también dedicarnos a las que nos llenan de y dedicarse de una manera sana, correcta y poder así vivir una vida llena del Espíritu Santo y que marca la diferencia. Ahora, quiero terminar nuestra conferencia en este día revisando la relación con Dios. Lo que Pablo sugiere es lo primero que hay que tener en cuenta, pero no es solamente lo que sugiere Pablo, lo sugiere Jesús cuando él dice más primeramente buscad las cosas del reino de Dios. También lo sugiere el primer mandamiento que dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es parecido o equivalente que es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, lo primero que hay que tener o cuidar es la relación con Dios. El apóstol Pablo propone aquí que en este asunto hay que invertir tiempo, hay que invertir energía, hay que cuidar esta relación constantemente, la relación con nuestro Dios, la conexión con Dios. Y esto es algo que hay que hacer regularmente. Y como leíamos en Efesios 5:18, allí somos llamados a ser llenos con el Espíritu Santo, es vivir en todos los aspectos de la vida y constantemente bajo la influencia del Espíritu Santo. Esto es lo que luego cultiva el fruto del Espíritu Santo en nosotros, nos lleva también a la madurez espiritual y finalmente a una vida que marca la diferencia, a un ministerio efectivo. Miremos lo que Jesús nos enseña aquí, aunque yo ya lo he mencionado. Alguien le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante que se debe tener en cuenta en la vida? Y ahí leemos en Mateo 22:36-40, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mejor dicho, ¿qué campo hay para otras cosas, no es cierto? Este es el grande y el primer mandamiento. Este es el grande y primer mandamiento. Esto es el número 1. Aquí tenemos que invertir tiempo. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Aquí aprendemos de esta cita varias cosas. Primero, que sí hay un orden de prioridades. Hay orden de prioridades. Este tema es bíblico y tenemos que tener cuidado de unas ciertas prioridades en nuestra vida. Aquí aprendemos que Dios es más importante que los hombres. Entonces, primero Dios y después los hombres.
Y los hombres son más importantes que las cosas. Eso también lo aprendemos de estos versículos. Esto tiene un significado práctico también para nosotros. Por ejemplo, podemos decir que no tiene valor el hacer plata o el tener una casa propia y el tener títulos si eso hace que perdamos la familia o valiosas relaciones interpersonales. ¿Quiere decir que no debo ganar dinero? Claro que debemos. Por eso trabajamos, lo necesitamos. Pero a veces hay algunas ofertas, algunas cosas que a la larga nos producen más dinero, pero afectan mi vida familiar, mi vida con Dios. Entonces yo tengo que cuidar. Así vemos que el orden de prioridades, si yo lo creo y lo acepto para mi vida y lo practico, va a ayudarme a tomar decisiones a veces trascendentales. A veces, por ejemplo, alguien vive en una ciudad, tiene trabajo, está cumpliendo con todo lo de la familia y de repente le ofrecen, no sé, un trabajo en otro lado. Y usted tiene que viajar mucho y usted no va a estar con la familia. Eso va a afectar tu relación con Dios porque ya no vas a poder estar tan regularmente conectado con la comunidad cristiana que te apoya y en la cual sirves. Hay que revisar eso. Yo no estoy diciendo que no lo hagas. Lo único que yo le estoy diciendo es haga las cuentas bien y vea cómo va a afectar eso tus relaciones con Dios, con la familia, con el prójimo y el mismo ministerio. Y a veces más es menos cuando se trata de esas cosas que a veces parecen tan apetecibles como un mejor cheque o finalmente tener una casa propia o tener yo no sé qué títulos. No estoy diciendo que eso todo sea malo, sin embargo, tenemos que verlo en la respectiva relación. Las prioridades que vivió Jesús son las que arriba nosotros acabamos de ver. Él puso su relación con el Padre sobre cualquier otra relación personal y aún sobre el ministerio que debía cumplir durante su estadía en la tierra. En Marcos capítulo 1:35 nosotros leemos que él se fue solo a tener un tiempo de oración. Marcos capítulo 1 versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, y de hecho, pues él había estado sanando enfermos. Si usted lee los versículos anteriormente, estaba en la casa de Simón, fuera de que sanó a la suegra de Pedro, también estaba allí sanando a muchos enfermos, echando fuera demonios y mejor dicho, él estaba ministrando. Y ¿quién no dice que después de eso necesita alguien seguir trabajando? Hay avivamiento, aleluya. Pero ¿qué es lo que Jesús hace? Él se levanta temprano. ¿Para qué? Para cuidar su relación con el Padre. Aquí dice que él todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Esta es una de las citas que a veces yo digo, ay, quisiera que no estuvieran ahí, ¿no? ¿Por qué? No por Jesús, sino porque esta cita nos está hablando a nosotros. Y Jesús tenía que hacer eso. ¿Cuánto más usted y yo necesitamos esos tiempos con nuestro Padre y cuidar nuestra relación con el Altísimo, ¿no es cierto? Para poder seguir ministrando. Él bajaba muchas veces de esos montes. Lea los evangelios, bajaba de la montaña y después de orar o de los lugares desérticos donde estaba orando, y cuando llegaba de repente había un ministerio, un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque eso nacía de su relación con Dios y por eso él podía ministrar con más éxito. Pero a veces él también llegaba y se retiraba en medio de unos avivamientos tremendos. ¿Por qué? Porque él estaba cuidando no solamente su relación con Dios, sino también sus energías y las energías de sus discípulos. En otras palabras, Jesús aprendió a decir no al mundo para decirle sí a su Padre. Aún así tuvo suficiente tiempo para hacer lo que el Padre le mandó que hiciera. Nosotros también debemos aprender cuándo y a qué decir no para poder cuidar diariamente nuestra relación con Dios. A los ojos de Jesús,
el mandamiento o el mantenimiento de nuestra relación con Dios tiene una prioridad más alta que el mismo ministerio, aun si es servicio para él o para su iglesia. La historia de Marta y María es otra de esas historias que hay que leer con cuidado, ¿no? Ahora, Marta no era una mujer impía, yo me identifico muchas veces más con Marta que con María, ¿no? Acción, 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 todo para el Señor, ¿no es cierto? Pero muchas veces no es solamente para el Señor, es para el Señor, ¿cierto? Y para ver qué es lo que dice la gente de mí, ¿no es cierto? Y después me pongo nervioso y le digo a Jesús, Jesús, dígale a Marta que me ayude, ¿no es cierto? Porque está ahí tirada en el piso escuchándote solamente, ¿no es cierto? Y entonces uno llega y se amarga con la gente que no hace lo que uno cree que debe hacer. Y entonces, no, las relaciones interpersonales empiezan a sufrir. María no es un llamado a la pereza. Eso no es lo que tampoco nos enseña Romanos 12:11, ¿no es cierto? No sean perezosos, sino más bien fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No. Yo creo que hay momentos cuando uno tiene que aquietarse para escuchar la voz de Dios, y en el ruido y en las carreras del diario vivir, no siempre escucha uno la voz del Señor. Por eso a veces hay que aquietarse y vale la pena considerar pues maneras personales, momentos, circunstancias para zafarse del todo y poder estar no sé dónde, como Jesús lo hizo en Marcos 1:35, para cuidar la relación con el Padre. Así que la relación con Dios debe ser cuidada. No se da ni se mantiene automáticamente. Hay que invertir energía. Y al final vamos a poder ministrar, vamos a poder amar al prójimo, porque primero recibimos del amor de Cristo. De repente podemos extender gracia a la gente, podemos amar, podemos caminar una segunda milla donde en realidad queremos darle a alguien una patada. Entonces, no, pero cuando salimos de la presencia del Señor, cuidamos nuestra relación, podemos hacer nuestro trabajo mejor. Y no solamente eso, sino que Dios va a acompañarnos y vamos a ver cómo las cosas fluyen de una manera muy suave. Los apóstoles vivieron esas prioridades, ellos cuidaban su relación con Dios y le invertían tiempo. Ellos sí buscaban cómo estar viviendo una vida donde su relación con Dios era una vida ferviente, avivada, una relación sana. En el Antiguo Testamento tenemos un montón de ejemplos. Tenemos a Abraham, que era un constructor de altares. Yo sé que Abraham lo conocemos como el padre de la fe, ¿no es cierto? Fe. Pero yo digo que Abraham se destaca primero que todo por ser un constructor de altares, y llegó a ser el padre de las muchas naciones, ¿no es cierto? Moisés, cuando se acerca a esa mata ardiente, a ese arbusto ardiente, se acerca descalzo y honrando a Dios, escuchando su voz, y llega luego a ser el libertador del pueblo de Israel. Y finalmente menciono a Daniel, quien se arrodilló delante de Dios y llegó a influir grandemente en el reino donde él se encontraba. Entonces, ¿qué es lo que quiero que nosotros entendamos en este momento? Es que primero Dios, nuestra relación con Dios, hay que cuidarla. Y aquí algunos pasos prácticos que yo quiero compartir con ustedes, algunos pasos que nos pueden ayudar a mantener nuestra relación con Dios viva y mantenernos llenos con el Espíritu Santo. Primero, debemos asegurar estar continuamente unidos a Jesús, creciendo primero que todo en el entendimiento de Dios y de su voluntad por medio de la palabra de Dios. Por eso es importante mi relación con la palabra de Dios.
yo tengo que leerla, yo tengo que estudiarla, yo tengo que meditar en ella. Pero más que eso, es importante que aquello que yo veo que son claros mandamientos de Dios, los debo ahora comenzar a obedecer. Mateo 28, 18 al 20, ahí habla y hace discípulos en todas las naciones y nos dice cómo hacerlo. Y entre otros dice, enseñándole todos los que... enseñándole a obedecer todos los mandatos que yo os he dado. Entonces, al final, el propósito de toda enseñanza es que obedezcamos los mandatos de Cristo. Y cuando tenemos esas dos cosas, el entender la voluntad de Dios a través del estudio de la palabra de Dios y también entendiendo quién es Dios y obedeciendo sus mandatos, ahora nosotros vemos que nuestra vida se mantiene en esa frescura y en ese caminar correcto para con Dios. Salmo 1, que es, bueno, todo el mundo conoce ese salmo, creo, algunos posiblemente no, pero vale la pena leerlo una y otra vez. Este salmo es el 1. Es el 1, es el Salmo 1. Y usted dice, pero ya sí, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, es el Salmo 1. Y ese es el salmo de entrada a todos los salmos. Y de hecho a la vida espiritual nuestra. Y ponga cuidado lo que dice aquí. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Pare un momento ahí. Pare un momento ahí. Veo una relación con Efesios capítulo 5, los versículos que habíamos leído, cuando nosotros leíamos en la palabra de Dios que habían cosas que debíamos dejar, que no debíamos meternos con eso porque descargan nuestras baterías. Aquí Salmo 1 nos dice que hay personas que andan en otro cuento y nos descargan, nos desvían, nos apagan el fuego para con Dios. Después dice versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite. Wow, la palabra de Dios es lo que yo quiero. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado, ¿no es cierto? Firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Aquí nosotros volvemos a leer que para mantener una vida no solamente próspera, sino también bien ubicada en nuestra relación con Dios, la palabra de Dios, y claro, otras áreas también se van a ver afectadas. La palabra de Dios, la manera como trabajamos la Biblia para nosotros mismos, para entender qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que a Él le agrada, cuál es su voluntad, ¿no es cierto? Y hacer eso, cuando lo empezamos a hacer, nuestras vidas van a vivir esa renovación un día tras otro. La idea no es la de leer por leer y cumplir así con una obligación. De verdad que no. Y caemos nosotros los líderes, pastores, mucho en eso, ¿no es cierto? Leemos para predicar. No, es que primero hay que leer para entender, para nosotros mismos y también para cumplir la palabra de Dios. Y no tenemos que sentir la lectura de la Biblia como un yo tengo que hacerlo porque si no yo hoy no paso el examen. No, Dios no le importa si usted lee hoy la Biblia o no la lee. La pregunta es cómo la estás aplicando a tu vida, pero para mantenerme en la onda de lo que Dios quiere para mi vida, yo sí tengo que exponerme a la palabra de Dios, tengo que leerla, debo permitir que ella me hable, que me confronte, que me corrija, que me instruya y entonces mi vida va a vivir esa, va a mantener a Dios primero. Lo otro que yo creo que es importante para cuidar nuestra relación con Dios es vivir regularmente bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Llevando primero que todo una vida de integridad y de gratitud.
En Efesios capítulo 4:30 dice que no entristezcamos al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque si el Espíritu Santo se entristece, entonces nuestro ánimo, nuestra fuerza se va. Y en Efesios, en los versículos que leíamos, capítulo 5, 15 al 20, leemos que un espíritu de gratitud hace que nosotros podamos vivir la llenura del Espíritu Santo una y otra vez. Por eso, mantenga una conciencia limpia, quite todo lo que no le agrada al Señor, confiese sus pecados donde tiene que confesarlos, ¿cierto? Haga un autoexamen una y otra vez, ¿estoy bien o no estoy bien? Debo pedir perdón a Dios, ¿no es cierto? Eso debe ser algo que es como una rutina, como algo natural en nuestra vida, que cuando encontramos que algo está mal, pedimos perdón a Dios y si es necesario, pues a las personas que hemos ofendido. Aquí en este contexto de mantenernos bajo la influencia del Espíritu Santo, la oración juega un papel muy importante. Ella fortalece nuestra comunión con Dios, pero no solamente para hablarle a Dios, sino también para que Dios nos hable a nosotros. En esa conjugación de la Biblia, de la quietud, de vivir arrepentidos de nuestros pecados, de orar a Dios, pero también escuchar lo que Él nos tiene que decir. Yo le digo que aquí es cuando nosotros empezamos a entender lo que Dios quiere para mi vida y entonces empiezo a vivir de manera sabia. Y finalmente, para estar bajo esa influencia del Espíritu Santo, la adoración a Dios juega un papel muy importante. Efesios 5, 15 al 20, lo leíamos, que debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Adorando a Dios, usando los salmos, usando cánticos, himnos, como sea. Si usted no canta lindo, no importa. Entonces, háblele a Dios palabras de adoración, use los salmos, ¿no es cierto? Y usted va a experimentar esa llenura una y otra vez y va a mantener las pilas cargadas. Otra recomendación bíblica es que nosotros debemos aprovechar los beneficios de ser parte de una congregación local o una comunidad de cristianos locales. Y de las dinámicas ministeriales que se desprenden o que allí ocurren en esos lugares. No tengo yo todos los dones, mi hermano tiene dones, el otro tiene dones, y entonces nos podemos servir los unos a los otros. Aquí podríamos hablar mucho de lo que ya hemos hablado en Iglesia en Movimiento, ¿no es cierto? En Hechos 2:42, ¿no es cierto? Donde practicamos la comunión, pero la comunión no es solamente por beneficio mío, sino para bendecir a otros. Pero mientras bendigo a otros, yo soy bendecido. A veces alguien me dice, pero ¿por qué estás triste? Y puede ser que hasta discierna que algo anda mal y entonces me puede ayudar a corregir esas cosas. Por eso necesitamos congregación. No vamos a la iglesia simplemente por marcar ahí una lista y decir, de este año fui 51 veces. Esto es más que cualquier otro, ¿no es cierto? Aún en medio de pandemia, mejor dicho, Dios tiene que estar feliz. No, es que eso no se trata. La congregación, la comunión, no es sola, o ir a la iglesia no es solamente para marcar que allí estuve, sino es un tiempo para poder ministrarnos los unos a los otros, compartir gozo, compartir tristezas y así poder edificarnos los unos a los otros. Y no olvidemos que también los tiempos de sufrimiento son tiempos que que Dios usa para ayudarnos a reubicarnos, ayuda a revisar nuestras prioridades, nos ayuda a entender qué es lo esencial y qué es lo no esencial y nos lleva a confiar en Dios, quien tiene la última respuesta a todas las situaciones de nuestra vida. Los sufrimientos nos hacen así mejores personas y mejores consejeros. Ahora, como para terminar, dos preguntitas rápidamente acá. ¿Qué le ha ayudado a usted para tener un tiempo devocional inspirador, un tiempo con Dios inspirador, ¿no es cierto? No solamente cumplir con unas reglas de un devocional, sino
pero sí una conexión con Dios, ¿no es cierto? ¿Qué le ha ayudado a usted en ese contexto? Y finalmente, ¿qué pasos va a tomar y cuándo va a empezar a hacer los ajustes respectivos necesarios para que este asunto, esta primer cosa, esta primer prioridad, valga la redundancia, este asunto importante, el número uno, como mismo Jesús lo dice, pueda de verdad verse reflejado en su propia vida? ¿Qué pasos vas a dar y cuándo los vas a dar? Sí, sí, sí. Bueno, hay algunas personas que están comentando en el chat que pues amar a la palabra de Dios, agradar a Dios, rendir cuentas. Y quería aportar un poquito ahí en cuanto al tiempo devocional inspirador. El tiempo devocional, obviamente, si uno lo mantiene por un largo tiempo sin variaciones, puede tornarse en algo que ya no es tan emocionante. Mm, Entonces, incluye algunas ideas nuevas, cosas que le inspiren, que le animen. A veces hacer esas variaciones refresca ese tiempo devocional. Entonces, usar libreticas para anotar lo que Dios nos está diciendo y marcarlas con la fecha. Y después volver a leer lo que Dios nos ha dado es muy emocionante. mm, Algunas personas decían que se preparaban como para una cita con el Señor, entonces preparaban el cafecito, galletitas, un lugar especial y ahí se conectaban con Dios y todo esto les ayudaba a su tiempo devocional. Entonces, pero haga algunos ajustes y cambios, revise algunas de estas cosas y esto le va a ayudar mucho. Arturo, Bien, yo señor. sé que usted enseña mucho y lo practica personalmente porque lo has demostrado claramente, la importancia de también llevar un libro en el cual uno anota ciertas cosas como oraciones, como lecciones aprendidas. ¿Puedes comentarnos así rápidamente un poquito acerca de eso y el valor de hacer su diario devocional para mantener su relación con Dios viva? Claro que sí. Eh, en el método inductivo de estudiar la Biblia, entonces nosotros leemos los pasajes y nos enfocamos en alguno de ellos y al reflexionar en esos pasajes es bueno tomar notas. Entonces escoges tu pasaje, reflexionas sobre él y luego escoges una o dos máximo cosas que ese día vas a aplicar o vivir de acuerdo a tu lectura. Ha sido bien emocionante hacerlo con personas nuevas en la fe o creyentes ya recorridos y nos volvemos a encontrar para hacer, por ejemplo, el libro de Proverbios. Y entonces ya lo he hecho varias veces y trato de escoger un proverbio diferente cada vez y le pido a Dios me ayude a pensar en él, a reflexionar y a escribir esto. Eso hace que luego yo vaya completando todo un diario, un libro, como dice el pastor Pablo. Y es interesante que he revisado cosas que escribí hace años en ese diario. Y Mm. bueno, Dios todavía seguía hablándome, diciéndome, mira cómo te estaba preparando para hoy. Y yo decía, es increíble cómo Dios es tan soberano y Señor de todos los tiempos que nos dice cosas hoy que nos van a servir en un año, en dos, en diferentes Mm. circunstancias en el futuro. Entonces, anímese a escribir lo que Dios está hablando con usted. Tenga esos diarios, escríbalos y compártalos con otros. Luego, entonces, lo emocionante en Proverbios, porque ya había un tiempo de cansancio, era que cuando me comprometía con alguien a que juntos hacíamos para enseñarle esto del devocional, entonces cuando compartíamos, ¿cuál fue tu versículo? ¿Cuál fue el mío? Eso también era muy refrescante en el devocional. Entonces, anímese a incluir cosas nuevas y a preguntar a otros creyentes. Ese es otro buen ejercicio. Siempre le digo a alguien, ¿cómo haces tu devocional? ¿Cómo te habla Dios? Y tomo algunas de estas ideas y las intento. Y eso también me refresca en el tiempo devocional. Fantástico, fantástico. Gracias, gracias. Bueno, muy bueno, muy buenas ideas y realmente yo creo que una de las cosas, el pastor Pablo no hizo el comentario, pero
A veces usted también encontró una forma de escuchar la palabra de Dios, ¿sí o no? Hay personas que dicen que no tienen el tiempo y realmente, cuéntenos, pastor, ¿cómo fue lo de, alguien le comentó de una aplicación y escucha la palabra y eso le ha ayudado hartísimo? Bueno, el pastor Arturo dijo que en diferentes épocas uno usa diferentes métodos también de leer la Biblia, ¿no? Yo creo que una de las cosas que, bueno, durante la pandemia, por ejemplo, lo que me ayudó a mí mucho fue escuchar la Biblia. Y podía yo escuchar Biblia a buen rato. Yo me ponía ahí los audífonos y me desconectaba del mundo. Usted sabe, hay unos audífonos que mi esposa podría estar llamando y yo no escuchaba nada, pero yo estaba escuchando la Biblia y muchas veces junto a eso yo la estaba leyendo a la par. De hecho, todavía lo estoy haciendo en esa manera, pero es interesante cuando uno escucha capítulos y capítulos enteros. Y entonces uno dice, wow, aquí mire lo que Dios está tratando de decir. Y entonces veía las verdades o algún concepto que Dios estaba tratando de transmitir. Entonces yo sí animo a eso, igual que el pastor Arturo ya mencionaba, pararme en un versículo o en unos 2 versículos y llegar y meditar. ¿Y qué es lo que me ha ayudado a mí? A mí me ha ayudado a hacer 4 preguntas, algo así. Y esas no son algún secreto, eso es algo que hoy se habla de descubriendo la Biblia y lo usan por allá en Irán y por eso las iglesias se reproducen como, mejor dicho, increíblemente y en otros países. Y son solo 4 preguntas y que son sencillas. Esos versículos que hablan de Dios, ¿qué me hablan de Dios? Y entonces uno puede llegar y decir, bueno, ¿qué dice? Y eso últimamente me ha hecho, ay, wow, esto yo no lo había visto, ¿no es cierto? Llegar y ver qué es lo que habla de Dios y después qué habla de los humanos, qué habla de mí este versículo. Y entonces uno anota ahí qué es lo que habla de los humanos. Y lo otro es que la tercera pregunta que uno se hace es, ¿qué mandamiento está ahí o qué me está llamando Dios a hacer? Mejor dicho, este ya me lleva a la acción. La cuarta, aunque yo ya le he puesto como una quinta y a eso, pero la cuarta es con quién voy a compartir lo que Dios me ha enseñado. Y eso puede ser a veces no desde el púlpito, que a veces nosotros creemos que todo el ministerio va desde el púlpito. Eso es lo que menos debe ser. Lo mayor tiene que ser el entre nosotros. Y a veces unos en el trabajo o en algún lado encuentra una persona que exactamente me habla de algo y yo digo, wow, pero eso yo lo leí esta mañana y yo medité en esto y yo aprendí esto y lo estoy practicando y ahora lo puedo compartir con esta persona usando la Biblia, par de frases y eso puede bendecir a la otra persona. Así que no lo hagamos complicado y hagámoslo bien. A eso exactamente iba. Realmente tiene que ver, el escuchar en estos tiempos es tan fácil, hay aplicaciones, hay unas formas, ni siquiera nos cuesta nada. Y escuchar la palabra cuando estamos cansados, cuando estamos manejando, cuando estamos las mujeres y estamos cocinando, haciendo cosas con las manos, podemos escuchar la palabra. Es tan fácil que en otros tiempos no había. Yo me acuerdo en el tiempo, hace 30 años, 25 años, cuando yo estaba educando hijas, no había, y comprar cassettes eran costosísimos. Entonces, hoy tenemos facilidades. No, si no tiene el tiempo para sentarse y leer, escuche la palabra de Dios, escúchela, escúchela cuando se levante, cuando se acueste, cuando esté cocinando, cuando esté haciendo, escuchemos la palabra, llenémonos, permitamos que la palabra de Dios sea santificándonos, sea limpiándonos. Muchísimas gracias, Pastor Pablo, gracias a todos y los esperamos a la segunda sesión sobre vivir como sabios, vidas balanceadas con prioridades. Que el Señor los bendiga.